pocos terroristas en todo el mundo guardan la reputación que supo cosechar Osama Bin Laden. El líder de Al Qaeda fue el responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, considerados como el peor ataque contra Estados Unidos, donde murieron cerca de 3.000 personas. Además de estos hechos que cambiaron el destino del mundo, también fue acusado de estar detrás de otros ataques. El primero contra 2 embajadas estadounidenses en África, donde murieron 231 personas. Y en el año 2000, contra el buque de guerra USS Cole en Yemen, donde 17 marinos norteamericanos perdieron la vida. El fin justifica los medios. Fue el lema del terrorista que se convirtió en el hombre más peligroso y buscado del mundo, y que no cejó en sus ideas de destruir a Estados Unidos. Hasta que la operación Lanza de Neptuno, la más intensa, secreta y mejor planificada en mucho tiempo, tuvo como objetivo capturarlo vivo o muerto. En este apasionante video conocerás el paso a paso de esta fulminante operación de la Navy SEALs. Prepárate para acompañarnos en un viaje hacia la remota Pakistán, donde hace más de 10 años el trabajo de esta fuerza especial se convirtió en un hito en la historia global. Nada presagiaba que un niño nacido en 1957, en el seno de una familia rica saudí que trabajaba en los negocios de la construcción, iba a convertirse en emblema del terrorismo internacional. Sin embargo, Osama Bin Laden torció su destino hasta llegar a ser considerado como el gran villano del siglo XXI. Sus horas finales son un relato digno de una película. Todo ocurrió el 1 de mayo de 2011, cuando un equipo de élite de los Navy SEALs, conformado por 25 soldados norteamericanos, llevó adelante una redada nocturna en el búnker en el que se encontraba el líder de Al Qaeda. Así, la operación Lanza de Neptuno fue el final para el terrorista más buscado del mundo. Pero hagamos un poco de historia. Corría el año 2010. Eran las vísperas del 9º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés, le comunicó al entonces presidente Barack Obama que sabían dónde se hallaba el cerebro de los atentados. Desde 2007, las autoridades de seguridad norteamericanas estaban tras el rastro de Abu Ahmed al-Kuwaiti, quien, según declaraciones de algunos presos de Guantánamo, era emisario y hombre de extrema confianza del líder terrorista. En 2010, confirmaron que vivía junto a su hermano y sus familias en un complejo en Abbottabad, a 100 kilómetros de Islamabad, capital de Pakistán. Las características del extenso predio llamaron la atención de la inteligencia norteamericana. Estaba fortificado por muros de casi 3 metros, con ventanas altas y apenas 2 puntos de acceso. No contaba con servicio de televisión, teléfono ni conexión a internet, y la basura era quemada a diario en los jardines. Para la CIA, no había dudas. Esa mansión de 3 pisos, ubicada en un humilde barrio y valuada en casi $1 millón, cumplía funciones de búnker o escondite. Pese a los indicios, no había certezas de que allí estuviera Bin Laden, quien durante años permaneció oculto en las porosas montañas entre Pakistán y Afganistán. Estados Unidos necesitaba pruebas fehacientes para pensar en un posible operativo de asalto, por lo que se llevó a cabo una intensa vigilancia en las inmediaciones del complejo, que incluyó el empleo de satélites espías. Con el correr de los meses, la convicción de los agentes de la CIA crecía. Estaban prácticamente seguros de que el hombre alto y barbudo al que veían caminando dentro del lugar era Bin Laden. A fines de diciembre de 2010, Estados Unidos estaba listo para actuar. En medio de un intenso secretismo, los altos mandos del ejército comenzaron a planificar la operación. La primera opción era un ataque con misiles. Sin embargo, la idea fue descartada ante la dificultad de demostrar que el jefe de Al Qaeda había sido abatido. La segunda opción consistía en un asalto nocturno en helicóptero. Con la probable misión ya estudiada y analizada, solo faltaba la decisión del Ejecutivo. El 28 de abril de 2011, Obama se reunió con altos funcionarios en la sala de crisis subterránea de la Casa Blanca. El mandatario quería escuchar la opinión de todos. Entre los que se oponían a la redada se encontraban el secretario de Defensa, Robert Gates, y el entonces vicepresidente, Joe Biden. El resto del alto mando se mostró a favor.
Un día después, el 29 de abril, tras intensas jornadas de reuniones secretas, finalmente Obama dio luz verde a las fuerzas especiales para que ejecutaran la misión más arriesgada y peligrosa en mucho tiempo: capturar vivo o muerto a Osama Bin Laden. Después de una persecución internacional que duró casi una década, la fecha elegida para llevar adelante la misión fue el domingo 1 de mayo. El reloj marcaba las 22:30 cuando 25 soldados de la unidad de élite de los Navy SEALs despegaron en 4 helicópteros Black Hawk desde una base militar estadounidense en Jalalabad hacia Abbottabad. Pasada la medianoche, los vecinos despertaron con el fuerte sonido de los motores de los helicópteros que sobrevolaban la ciudad. Tras casi 1 hora y media de vuelo, los marines habían llegado al complejo en la oscuridad de la noche. Uno de los helicópteros debió realizar un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos, pero volveremos a eso más adelante. Los militares norteamericanos descendieron portando explosivos, armas y dispositivos de visión nocturna. La misión, de precisión quirúrgica, era seguida en vivo desde Washington a través de las cámaras de aviones no tripulados sobre el complejo de Bin Laden. En la sala de crisis de la Casa Blanca se encontraban reunidos Barack Obama, acompañado por Biden, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, miembros del gabinete y los altos mandos de defensa y seguridad. El operativo además estuvo coordinado en tiempo real por el director de la CIA, Leon Panetta, y altos funcionarios de inteligencia desde la sede de la agencia en Langley, Virginia. Por cuestiones de seguridad, el presidente de Estados Unidos no había anticipado esta misión a ningún otro país. Tampoco a las autoridades pakistaníes, por lo que el operativo debía ser rápido y culminar antes de que fueran advertidas las fuerzas de esa nación. Pero volvamos a Abbottabad, el complejo donde Bin Laden pasaba sus últimos minutos, aunque él no tuviera idea de nada de lo que estaba ocurriendo fuera. Los SEALs derribaron con explosivos una puerta de metal y una pared de ladrillos. En el interior, los soldados se encontraron con varias mujeres y niños en diferentes habitaciones. Después de avanzar unos metros, se produjo un tiroteo. En el primer piso fue abatido al-Kuwaiti, el tan seguido emisario. Y en la segunda planta, Khalid bin Laden, uno de los hijos del ex líder de Al-Qaeda. Una parte del grupo subió las escaleras para asegurarse de que no hubiera nadie más en el segundo piso, mientras que 2 de los SEALs fueron directo a la última planta en busca de un gran objetivo. Robert O'Neill fue quien llegó a la habitación en la que estaba el líder terrorista saudita junto a una mujer que se interponía entre ambos. Pero no dudó. El soldado apuntó con frialdad y disparó, asesinando a los 2. La operación Lanza de Neptuno se había consumado. Acto seguido, los marines enviaron el mensaje más esperado: Jerónimo Equia. Jerónimo era el nombre en clave que se le había asignado a Bin Laden, en referencia a un líder de los apaches del siglo XIX, quien era considerado el principal terrorista del momento. Equia es la sigla para Enemy Killed in Action, enemigo muerto en acción. Definitivamente Bin Laden había sido abatido. John Brennan, entonces asesor principal de contraterrorismo del presidente, aseguraba: no hubo aplausos ni celebración. Fue una sensación de logro. Las fuerzas especiales recogieron documentación y aparatos electrónicos y después de casi 40 minutos introdujeron el cadáver en una bolsa y se retiraron a toda prisa. El reloj marcaba la 1 a.m. Afuera, algunos curiosos vecinos empezaron a acercarse para ver qué sucedía ante tanto disturbio. La confusión aumentó cuando, a lo lejos, escucharon una fuerte explosión. Los soldados norteamericanos habían destruido el helicóptero averiado para evitar que caiga en manos enemigas. Lo que nunca imaginaron los vecinos es que allí, a apenas unos pocos metros, había vivido el hombre más buscado del mundo. Rápidamente, los Navy SEALs subieron a los helicópteros y regresaron a Afganistán, donde realizaron pruebas de ADN al cuerpo. Tras confirmar su identidad, lo trasladaron al portaaviones norteamericano USS Carl Vinson, donde se llevaron a cabo los ritos religiosos musulmanes. Una vez finalizados, enterraron el cuerpo en el mar Arábigo. Ese domingo 1 de mayo, un poco antes de la medianoche de Washington, Obama compareció ante el país y ante el mundo para anunciar la muerte de Bin Laden. Tonight, I can report to the American people and to the world
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. En su discurso, que desató una enorme ola de movilizaciones en todo el país para celebrar la noticia, Obama aseguró: "La muerte de Bin Laden ha marcado el logro más importante en nuestro esfuerzo para vencer a Al-Qaeda. Permítanme decir a las familias que perdieron a sus seres queridos el 11S que nunca olvidaremos su pérdida, ni abandonaremos nuestro cometido de hacer lo que sea necesario para prevenir otro ataque en nuestro territorio". La muerte de Bin Laden significó un duro golpe para Al-Qaeda, pero no el fin de sus operaciones de terror. En la actualidad, el grupo terrorista asegura que la guerra contra Estados Unidos continuará en todos los demás frentes a menos que sean expulsados del resto del mundo islámico. Tras la decisión del actual presidente Joe Biden de retirar las tropas de Afganistán, la organización envió una inquietante advertencia a la Casa Blanca. Según ellos, el actual mandatario planea regresar después de que las fuerzas estadounidenses abandonen el país de Medio Oriente, para asociarse una vez más con los talibanes. Para algunos, Osama Bin Laden significó la personificación del mal. Para otros, fue un ícono. Lo que sí podemos afirmar es que el líder de Al-Qaeda fue una de las personas que cambió el curso de la historia, dejando tras de sí un legado de muerte y destrucción. La madrugada del 3 de enero de 2020, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en Irak, una impresionante explosión puso al mundo al borde de un conflicto armado internacional de escalas desconocidas. Estamos hablando del atentado planificado por Estados Unidos contra el general iraní Qasem Soleimani, eterno enemigo de la nación norteamericana. En el video de hoy, vamos a contarles en qué consistió el atentado, sus repercusiones internacionales y cómo fue llevado a cabo. Estén listos para una entrega realmente tensa de aviación militar. Abróchense los cinturones y prepárense para el despegue. El desarrollo de las operaciones militares estadounidenses en Irak fue foco y motivo de las crecientes tensiones entre Washington e Irán los días previos al atentado. Ambos gobiernos lanzaron fuertes acusaciones contra el otro, generando un clima que iba haciéndose más inquieto con el correr de los días. La semana anterior al ataque, un empresario norteamericano murió cerca de Kirkuk, Irak, mientras que 4 miembros del ejército resultaron gravemente heridos en un ataque por el que Estados Unidos responsabilizó no solo a Irán como nación, sino directamente a Soleimani como autor intelectual. Autoridades en el Pentágono sostuvieron en un comunicado especial que él mismo había orquestado ataques contra las bases de la coalición en Irak. En los últimos meses, un número de atentados menores habían sido registrados por las fuerzas de seguridad, pero el ataque que encendió las alarmas fue el sucedido el 27 de diciembre en uno de los campamentos, cuando varios cohetes iraquíes mataron a un ciudadano estadounidense. Además, el atentado dejó algunos heridos pertenecientes al personal estadounidense e iraquí. Este impactante acontecimiento marcó el inicio de una espiral implacable de tensiones entre ambas naciones, generando un punto de no retorno que envolvió sus relaciones en un manto de amenaza constante. Según fuentes periodísticas que accedieron a altos mandos de las milicias norteamericanas, fue este hecho el que llevó a que se pusiera en la mesa de discusión sobre un ataque mortal. Sin embargo, apenas unos días más tarde, en la víspera de Año Nuevo, miembros de la milicia apoyada por Teherán asediaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Atacar a los estadounidenses en una fecha sensible y de celebración fue la gota que rebalsó el vaso e impulsó la decisión de las fuerzas de seguridad norteamericanas no solo de desplegar efectivos en la región, sino de contraatacar. Si bien estos acontecimientos llevaron a la planificación del atentado, las relaciones entre Washington y Teherán ya se habían deteriorado notablemente desde 2018, cuando el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con la República Islámica y comenzó a imponer sanciones que devastaron la economía del país oriental. En junio de 2019, ya había habido un indicio de ataques más directos y certeros por parte de Estados Unidos, luego de que Teherán derribara un avión de vigilancia norteamericano. La tensión se siguió acumulando luego del bombardeo a varios buques en el estrecho de Hormuz, complementándose con los ataques a una refinería de origen estadounidense en Arabia Saudita. Ambas intervenciones fueron atribuidas a Teherán, aumentando la conflictividad. En un contexto de turbulencia absoluta, Washington llevó adelante el ataque.
Durante un operativo relámpago milimétricamente calculado, un dron estadounidense eliminó a Qasem Soleimani. El presidente Trump aseguró que su gobierno no buscaba un cambio de régimen en Irán ni tampoco iniciar una guerra. Según el mandatario, lo que buscaba el gobierno norteamericano era matar al terrorista número 1 del mundo y la mayor amenaza para la paz mundial. Una vez que se conoció la noticia, fue el propio presidente Trump quien salió a hacerse cargo del hecho. As president, my highest and most solemn duty is the defense of our nation and its citizens. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Desde el Pentágono, sostuvieron que la decisión tomada fue en pos de detener un posible conflicto bélico entre las dos naciones. No queda claro para la comunidad internacional qué tan cierta sea esta hipótesis, ya que muchos consideraron la operación casi directamente como una declaración de hostilidades. Las alarmas se encendieron en los organismos de paz, ya que la represalia iraní no se hizo esperar y fue altamente hostil, generando una posible escala del problema, acercando a los dos países a un conflicto bélico. Para entender la gravedad del conflicto, tenemos que comprender quién era la víctima y por qué era una figura tan importante para los iraníes. El general Qasem Soleimani no era solo la figura militar más poderosa de Irán, sino una de las más influyentes del país, solo superado por el ayatolá Jamenei, a quien reportaba directamente. Era visto popularmente como el arquitecto detrás de la influencia de Irán en Oriente Medio, lo que generaba devoción en su pueblo. El militar, que murió a los 62 años de edad, hizo su camino en la política iraní luego de participar en la guerra de su país contra Irak en la década de 1980, convirtiéndose en una figura carismática y querida por su nación. A este general iraní se le atribuye haber definido la estrategia que ayudó al presidente Bashar al-Assad a cambiar el curso de la guerra contra las fuerzas rebeldes en Siria, al mismo tiempo que tomaba el control de las milicias chiitas en Irak, que recibían apoyo y entrenamiento de Irán. Soleimani sería el estratega detrás de la lucha junto al autodenominado Estado Islámico, razón que lo haría entrar en cortocircuito con las políticas intervencionistas norteamericanas. Como comandante del grupo élite conocido como Quds, fue el responsable de los lazos tejidos por Teherán con la milicia libanesa de Hezbollah y con grupos palestinos como Hamas. El contacto con estos grupos de perfil más belicista, llegando en ocasiones a considerarse directamente terroristas, lo convirtió en uno de los objetivos de seguimiento de la Casa Blanca. Según la prensa especializada y fuentes gubernamentales, hubo varios momentos en los que se consideró planificar un atentado para terminar con su vida en los gobiernos de George W. Bush primero y Barack Obama después. Sin embargo, las altas esferas de la política norteamericana decidieron no actuar para evitar una potencial guerra con Teherán. A pesar de estas consideraciones, la administración Trump no dudó en planificar el ataque luego de recibir hostilidades por parte de los iraníes. Fuentes de agencias policiales estadounidenses informaron que el plan consistió en un ataque de precisión, diseñado para producirse en las primeras horas tempranas del viernes 3 de enero de 2020 en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Los reportes de inteligencia indicaban que Soleimani había llegado a ese país apenas unas horas antes, al parecer de Siria o el Líbano, pero el país de origen no pudo ser determinado. El blanco fue transportado en un convoy de 2 vehículos donde también viajaban miembros de la milicia iraquí apoyada por Teherán. Todo estaba preparado para el ataque. Una vez que la noticia del hecho empezó a recorrer el mundo, circularon 2 versiones de lo ocurrido. En un principio, la televisión iraní reportó que el ataque fue llevado a cabo con helicópteros Black Hawk, utilizados por las fuerzas estadounidenses en Irak. Sin embargo, versiones posteriores de medios de Estados Unidos, confirmadas por la Casa Blanca, aseguraron que en realidad el operativo se realizó con un avión no tripulado, sin poner en riesgo la vida de ningún piloto norteamericano. Veamos el dispositivo elegido.
La herramienta elegida para realizar la misión fue el MQ-9 Reaper, un dron también conocido como Predator B, que puede alcanzar una velocidad máxima de 480 km por hora y que está fuertemente armado para llevar adelante tareas de eliminación y destrucción. El dispositivo lanzó 2 misiles de alta precisión contra las 2 camionetas del convoy, atrapándolas justo en una curva cerrada cerca de una terminal de carga en la salida del aeropuerto. Reportes posteriores indicaron que el armamento utilizado fueron 2 misiles Hellfire R-9X, también llamados Ninja. Estamos hablando de un proyectil aire-tierra diseñado para destruir cualquier tipo de vehículos, incluidos desde carros de combate hasta helicópteros o aviones. Según denunciaron autoridades árabes, era la 9ª vez que las fuerzas estadounidenses usaban este tipo de misil en operaciones en el Medio Oriente, lo cual representó un conflicto diplomático. Esto se debe a que el uso de este tipo de aeronave en las cercanías de un aeropuerto internacional, por los peligros que eso implica para el tráfico aéreo en la zona, no está autorizado por organismos internacionales. El ataque fue coordinado desde una de las bases militares estadounidenses en terreno iraquí. Poco después del ataque, un video compartido por grupos de milicias chiitas mostraba los restos en llamas del vehículo en el que viajaba Soleimani. Aunque en las horas posteriores al ataque no había sido publicado un recuento oficial de las víctimas, ni su identidad, oficialmente se reportaría la muerte de otras 9 personas que se sumaron a la del general iraní. En los procedimientos forenses, Irán confirmó el deceso de Abu Mahdi al-Muhandis, jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, una milicia rebelde apoyada por Teherán. Otros 3 de los fallecidos eran militares de la Guardia Nacional Revolucionaria y se confirmó la presencia de la milicia local que protegía al convoy, que también perdió la vida en el ataque. Por último, Al-Arabiya indicó que también formaban parte de la caravana funcionarios libaneses de Hezbollah que acompañaban en su viaje a Soleimani. Las represalias no se iban a hacer esperar, por lo que Estados Unidos, que tenía más de 5.000 efectivos desplegados en Irak y numerosas representaciones diplomáticas en el Oriente Medio, que podían convertirse en objetivos de ataque, estaba alerta. Irán estaba en condiciones de aprovechar cualquier vulnerabilidad de los norteamericanos y atacar, dado que podían argumentar que estaban actuando en defensa a hostilidades. Pero primero, el pueblo tenía que llorar a su mártir. Vamos a dejarles imágenes de la impresionante ceremonia de despedida de este general, con más de 2.5 millones de personas movilizadas. They think they've killed Soleimani, which they've not killed. These all people are Soleimani. Chia Soleimani. Soleimani dast bala. Qasem Soleimani. We're all Soleimani. A pesar del dolor, Irán prometió vengarse por la muerte de Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos. La comunidad internacional, intentando evitar las hostilidades, se expresó condenando el ataque. La relatora para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, Agnes Callamard, cuestionó la legalidad al amparo de las leyes internacionales de la muerte del general iraní y otras personas durante el ataque. El comunicado de la funcionaria fue contundente. Las muertes selectivas de Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis son ilegales y violan el derecho internacional humanitario. Fuera del contexto de hostilidades activas, el uso de drones u otros medios para muertes selectivas casi nunca será considerado legal. La declaración del Pentágono no menciona a las otras personas que murieron junto a Soleimani. ¿Daño colateral? Probablemente. ¿Ilegal? Absolutamente. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, se defendió argumentando que la operación fue orquestada en respuesta a datos de inteligencia que determinaban que Soleimani estaba desarrollando planes para realizar atentados. Supuestamente, los iraníes buscaban atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses presentes en Irak y en toda la región, aunque el Pentágono no aportó ni una sola prueba al respecto. A pesar de los posicionamientos internacionales, el ataque provocó un amplio rechazo en Irán, por lo que su máximo líder, Ali Khamenei, prometió una venganza severa contra los criminales de guerra detrás del martirio de Soleimani. Las autoridades iraníes no detallaron el tipo de represalias que planeaban tomar o cuándo iban a hacerlo, pero varios países de Medio Oriente, desde Israel hasta Irak y Arabia Saudita, pusieron sus tropas en alerta ante posibles ataques. Las palabras de la hija del general iraní presagiaron un futuro problemático para la relación entre los dos países.
خانواده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. Grupos cercanos a Teherán, como el islamita Hezbollah, también prometieron vengar la muerte del líder de las fuerzas Quds, el batallón de la Guardia Nacional Revolucionaria de Irán, encargado de operaciones élite en la región. Hamás también se sumó al comunicado, generando alarma en las comunidades locales. Las tensiones siguen abiertas al día de hoy, incluso después del retiro de las fuerzas militares estadounidenses de muchos sectores de Oriente y la asunción de la presidencia por parte de Joe Biden. La historia de injerencia y conflicto entre Estados Unidos y los países de Medio Oriente parece un drama sin una solución próxima en el horizonte. Estamos llegando al final de esta entrega, pero antes de terminar, no queríamos dejar de preguntarte, ¿qué otras operaciones te gustaría ver en este canal? Esperamos tus opiniones en la caja de comentarios abajo y te agradecemos haber llegado hasta el final. Te esperamos en las próximas entregas de Aviación Militar.